Twice en la celebración de su 7º aniversario. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. Twice cumple 7 años de carrera y es que cómo no recordar ese año del 2015 cuando la empresa GEP Entertainment en colaboración con Inet crearon un reality show de supervivencia en el que se enfrentarían 16 de las mejores aprendices de GEP para formar el nuevo grupo de la agencia que se llamaría Twice. Este show tendría el nombre de Sixten, estrenándose el 5 de mayo del 2015 y finalizando hasta el 7 de julio del 2015 en Inet, y contando con 10 episodios. Es así que Jihyo, Sana, Chaeyoung, Mina, Hyunjung, Nayeon, Dajun, Sui y Momo fueron las ganadoras y formarían a Twice, un grupo que sin saberlo en ese momento serían todo un fenómeno en el K-pop con el paso del tiempo. Es así que Twice debutó el 20 de octubre de 2015 con su mini álbum Story Begins y con la canción Like Ua, la cual fue de efecto inmediato al invadir todos los charts del K-pop. A partir de ahí, la carrera de Twice ha estado rodeada de innumerables éxitos, lo cual se ha reflejado por las ventas multimillonarias que han obtenido, al sobrepasar los 14.5 millones de álbumes vendidos, y convirtiéndose de esta manera en el grupo femenino del K-pop que más álbumes han vendido a lo largo de la historia. Innumerables premios han conseguido las chicas a lo largo de sus 7 años de carrera, al ganar 112 premios de un total de 296 nominaciones, entre los que destacan los Golden Disc Awards, los Melon Music Awards, los Mnet Asian Music Awards, conocidos como los MAMA, los Gaon Chart Music Awards, entre otros. Por si esto fuera poco, Twice tiene 112 win o victorias en los music show o programas musicales coreanos, siendo su mega éxito Titi el tema que más win les ha otorgado con 13 victorias. Por cierto que Twice es el grupo femenino que más win tiene en los music show y es el segundo en general, solo por debajo de los 162 win de BTS. Pero así como la carrera de Twice ha estado rodeada de momentos alegres y de innumerables éxitos, esto no ha estado exento de momentos tristes, en donde las chicas, a fuerza de entrega, talento, fuerza interior, pero sobre todo con muchas ganas de triunfar y con el apoyo de todos los 11, han logrado salir adelante. Personalmente, creo que los momentos más tristes han sido cuando las hemos visto actuar con la ausencia de una integrante, la cual ha sido separada del grupo por problemas de salud o alguna enfermedad, convirtiéndose de esta manera en un OT8. Recordemos que la primera vez que eso sucedió fue cuando en julio del 2019 Mina fue separada del grupo, y más recientemente en el 2022 cuando Hyunjung estuvo ausente de las actividades grupales de Twice. Algo que vale la pena mencionar es que Twice ha superado la maldición de los 7 años del K-pop, la cual lleva este nombre porque casi todos los grupos son firmados por 7 años por su agencia. Así que al finalizar su contrato, poquísimos grupos renuevan con su agencia nuevamente. Pero el 12 de julio de este 2022, GEP Entertainment anunciaba que todas las chicas de Twice habían renovado su contrato con ellos por unos años más. Sí, Twice cumple 7 años de carrera, 7 años con las que iniciaron con un debut más que exitoso, tours y giras a nivel mundial en las que han llenado completamente cada lugar en el que se han presentado, rodeadas de innumerables premios ganados, incontables récords que han roto o impuesto, millones, pero millones de reproducciones digitales,
con ventas multimillonarias, llamadas el nuevo grupo femenino de la nación y contando con el apoyo total de uno de los fandoms más grandes del K-pop, como lo somos sus 11, las chicas de Twice han marcado a toda una generación, como lo ha sido la tercera generación del K-pop. Esto y mucho, pero mucho más, ha sido Twice en sus 7 años de carrera. Si el video te gustó en algún momento, me encantaría que le des un like, y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras, sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.